Bien, hoy vamos a hablar en concreto de las consecuencias de la violencia machista. Todos se preguntarán, ¿no? Conocemos la situación que viven las mujeres, pero ahora quiero hacer más hincapié en lo que pasa con la vida de los varones. Y les hablo a los que somos varones, los que están en el auditorio. A veces los medios de comunicación siempre van mostrando la situación de vulnerabilidad, lo que sucede con las mujeres, pero nadie todavía está hablando de todo lo que pasa a un hombre cuando comete este delito. Entonces vamos a hacer, antes de hablar de costos y consecuencias, tenemos que hablar si estamos en ese camino de vivir esto, ¿no? Hay indicadores de riesgo que nos muestran que en hombres de paz, cuando llegan, por ejemplo, no es la primera vez que han cometido el delito, no es a la primera discusión que la mujer decide y lo denuncia. Entonces ha tenido que ver de formas reiterativas eventos, momentos, discusiones, peleas, y al final llega, a pesar de toda esta situación que la mujer tiene que atravesar de los peros, ¿no? ¿Qué dirán la sociedad? ¿Qué dirán mis papás? ¿Qué dirán sus familiares? Etcétera. Pero llegan a la denuncia. Ahí empieza un hombre a reflexionar y a pensar y a posicionarse en una posición de hacer frente a esto. Pero no lo hablamos como algo, como un deporte, como una simple discusión, porque todo un sistema se activa cuando hay este proceso de denuncia. Entonces, lo que hemos podido ver, que todo esto, lo que en el anterior módulo se ha hablado, lo que es el patriarcado, el ser referente, el ser autoritario, el ser machista, el ser hegemónico, el verlo a la mujer como algo inferior que te pertenece, o el verlo esto de que la mujer siempre tiene que estar un paso más abajo. Entonces, esto ha llevado y está llevando a vivir estas situaciones. Lamentables lo digo yo porque es muy triste lo digo porque también tenemos hermanos, también tenemos hermanas, hijas, y cuando llega a esta situación un hombre empieza a vivir esta misma situación que la mujer pasa. Pero no quiero decir con esto que es igual lo que pasa. En este caso, atraviesa un hombre una crisis porque se le viene encima todo un sistema, claro. Hay una situación civil, laboral, familiar. Entonces, un hombre que llega a hombres de paz normalmente siempre tiende a excusarse, decir, yo no sabía que eso era violencia. No pensé que un sopapo era para tanto. Entonces empezamos a minimizar tanto y también la mujer, ¿no? Cree que el tema de los problemas de pareja es normal. Cuando hemos visto eso en nuestros papás, en nuestros abuelos, entonces empezamos con una humillación, siguiente con un paso, empezamos a elevar la voz. Esta conducta va llegando a lo que nosotros lo hablamos. Ustedes lo van a hablar también en otros módulos del círculo de la violencia, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que dar en este momento, cuando hay este riesgo de que ya de la discusión ya estás utilizando a humillarla, a golpearla, etcétera, tenemos que empezar a poner un freno. Porque lo más probable es que estás en ese camino, ¿no? Si tú le gritas a tu esposa le va a gritar a tu hijo se va a hacer pagar con el pesito, con el gato. Entonces, esta cadena se va dando esta situación. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes, los varones y las mujeres, de darnos cuenta en su momento en qué camino estoy. Si estoy en este camino de riesgo de cometer este delito, pararemos, buscaremos ayuda. Y si no, por último, hablámoslos. Pregúntale a alguien que te pueda ayudar. Nosotros los hombres y las mujeres, cuando estemos empezando a enamorar, ¿no? Cuando estemos empezando a tener una convivencia de vida, cuando estemos empezando a tener esta vida de noviazgo, de matrimonio, va a haber circunstancias que nos van a orillar a tomar unas acciones. Hace 2 semanas hemos tratado en Hombres de Paz una pareja joven, tenía 21, 22. Hemos podido ver que su temperamento era tan cambiante, su carácter era tan cambiante cuando ellos ya vivían 2 meses, estaban haciendo sus cosas. Han ido a comprar un DVD
Han llegado a casa, han probado el DVD y el DVD no funcionaba, no reproducía el Blu-ray. ¿Qué ha hecho el hombre, el joven? Ha agarrado el DVD y lo ha partido en tres el DVD hasta romperlo. Entonces de repente ahí el hombre dice, ¿qué he hecho? Y la concubina, son jóvenes, me asustas, esto no es normal. En ese momento nosotros tenemos que empezar a tomar reacción en nuestras vidas. Si tenemos que acudir a un psicólogo, hay que hacerlo. Si hay que acudir a un más sabio, que es un papá o alguien, o algún tío o un referente, siempre tenemos en familia, hay que acudir, porque no es normal. Esto no, lo digo, no es normal porque en otra reacción puedes agarrar, en vez de agarrar a ese DVD, puedes hacerlo con tu pareja. Entonces nos tenemos que preocupar. Pero lo que quiero marcar esto para los hombres es cuando se les va la mano en esto de no saber controlar o autorregular tus comportamientos, tus reacciones, llegas pues a terminar la vida de tu pareja. Reflexionar sobre este tema de las consecuencias o todos los costos que un hombre empieza a vivir cuando comete este delito. Quiero puntualizar esto con un testimonio, ¿no? Hemos conocido un caso en Hombres de Paz que llega primero frustrado, agobiado, triste, porque de repente cuando han tenido un problema de relación conyugal, en uno de esos de querer ganar la discusión, lo empuja, ¿no? Lo empuja y en el mesón, debajo del mesón cae la mujer, cuando la cerámica resbala y se golpea la nuca. La denuncia se hace por los hijos, se activa todo el sistema, estamos hablando de la PLCB, Fiscalía, etc. Y el hombre entra 3 meses de detención preventiva en la cárcel de San Pablo. Este hombre relata, dice, si tan solo más antes hubiese prevenido esto, si tan solo hubiese pensado antes de empujarlo, quizá mi vida hubiese sido diferente. Esto les pongo a todos los varones, este testimonio creo que es una lección incluso para mí, porque este hombre tenía una vida hecha porque trabajaba en Pepsi, 30 años de servicio, ha hecho 3 departamentos para sus 3 hijos, tenía toda una vida plena. Pero esta reacción de no controlar, ¿no? Lo ha llevado de golpe a la cárcel. De golpe ha aparecido que los amigos pueden aparecer una primera llamada, segunda visita, después se olvidan. Entonces alguien decía, y esto hago en el testimonio, él decía cuando antes escuchaba, la cárcel es mi segundo hogar, puedo entrar y salir de otros hombres. Pero había sido, según este testimonio dice, entrar es fácil, porque una reacción te puede hacer que entres en la cárcel. Una reacción de esas, por mala suerte o por no saber controlar este impulso, a terminar en la cárcel. Y salir es el detalle. Yo les cuento, entre estos costos y consecuencias, si ustedes conocen las cárceles en Cochabamba, cuando entran no te dicen lleva tu colchón, lleva tus cosas personales, te agarran y te llevan a la cárcel. Y cuando llegas a la cárcel, y esto escuchamos testimonios porque trabajamos con terapias también en las cárceles, no te dan una habitación, toma tu cama, tu velador, tienes que dormir con todos los que son detenidos, de toda tipología, violadores, estamos hablando de asesinos. Entonces te encuentras en un cuarto, y eso vemos en la imagen, en un cuarto de 4x5 durmiendo 60 hombres. Entonces ahí a veces los hombres tenemos que recién reflexionar, decir, pucha, qué fondo he caído. Y como que quiero salir de aquí. Entonces creo que estas situaciones nosotros tenemos que hablar a los varones, porque creo que no conviene a nadie vivir o expresar de esta manera la violencia para poder vivir también las situaciones. Entonces tenemos que reflexionar porque detrás de este hombre hay hijos, hay papá, mamá, y lo lamentable es que toda esta construcción de hogar, porque un hogar que ha tenido que implicar mucho sacrificio, a veces por una reacción violenta puedes perderlo todo. Hay hombres en terapia, actualmente hay 180 hombres en terapia en Hombres de Paz, son 14 grupos, en Quillacollo, Sacaba y en el centro. Hay hombres detenidos preventivamente en la cárcel,
Lo más triste, creo que tenemos que hablarlo, los que no son papás, todos hemos sido, todos somos hijos, tenemos que pensar en los que son perjudicados directamente. Como alguien decía de los hombres, es fácil entrar a la cárcel, pero salir es el detalle. Hay otro detalle que nadie toma en cuenta, los hijos. Yo te pregunto, la mamá 3 metros bajo tierra en el cementerio, el hombre en la cárcel, ¿quién se hace cargo de los hijos? Yo les pregunto, yo he conocido situaciones donde la tía, la mamá son circunstanciales. Te pueden decir, vamos a ayudar a los hijos, me voy a hacer cargo. 3 semanas se pueden hacer cargo. Hasta ahí te pueden ofrecer, voy a apoyar porque es mi hermana. Pero después van a decir tema económico, porque el Estado no les provee. Eso es una realidad, porque si bien hemos avanzado en las leyes, pero no hemos pensado en estas situaciones de cómo podemos encarar cuando de repente se quedan huérfanos, sin papá y sin cuidado, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros reflexionar no solo por uno mismo, de varón, porque es mujer, tenemos que pensar en los que quedan realmente. Es lamentable cuando se institucionaliza un menor, porque ellos creo que tenían que tener otra historia. Y por ejercer violencia, por seguir estos mandatos hegemónicos, por seguir esto de que la violencia es un recurso para someter, a veces nos llega a vivir a los hombres, les digo a los hombres, porque a veces los hombres creemos en este pensamiento machista, decimos, voy a poder salir fácil de la cárcel, voy a poder esto, pero a veces se les va la mano, a veces son 30 años sin derecho a indulto. Salir, complicado, al menos si está sentenciado, pero creo que eso ya es un asunto de responsabilidad personal, pero lo que nosotros tenemos que preocupar son por los hijos que quedan. ¿No? Esa historia oscura que dejamos para nuestros chicos. Quiero representar esto con un video denominado La violencia no es el camino. Bien, para concluir, hemos hecho nosotros como Hombres de Paz un estudio de 100 casos de cómo está la vida de los hombres que han ejercido violencia machista. Este estudio nos lanza datos de si bien han enfrentado lo que es la denuncia, el tema judicial, la defensa, etcétera, pero tenemos que ver cómo está en su ámbito familiar. ¿Cómo han terminado, en otras palabras? Tenemos un 31% de hombres que han vuelto a su seno familiar. Y recuerdo este testimonio que decía, si no me equivoco, se llamaba Juan, decía, un amigo me ha ofrecido su cuarto. 2 semanas la ha aguantado su amigo. Entonces ha tenido que retornar a su casa, pero en su casa de sus papás todas las habitaciones estaban ocupadas. Todas las habitaciones. ¿Sabes dónde ha vuelto este hombre? Ha vuelto en ese espacio donde su mamá plancha sus ropas, ahí a vivir. Entonces, la mayoría de los casos que viven estas cosas y consecuencias de ejercer violencia, retornan a su seno familiar, al papá, a la mamá, etc. Lo interesante de esta investigación es que hay un 20%, esto nosotros sacamos una hipótesis y podemos afirmar también, 20% de los casos, después de la terapia, buscan recuperar su familia. Hay un 20%. ¿No? Porque hay una semilla que se les queda aquí, porque han reconocido, han asumido la responsabilidad de lo que han hecho, estaba mal. Pero para eso tenía que pasar, han visto una denuncia, ha tenido que entrar a la cárcel, ha tenido que pasar terapia, para poder entender el valor de lo que es la familia. Hay otro porcentaje que han decidido vivir solos, 12% de los hombres. ¿No? Este porcentaje nos llama la atención porque como que se orillan, ¿no?, a la impotencia de decir no puedo hacer nada, no puedo ni acercarme a mis hijos porque las restricciones les indican no puedes acercar. Entonces tienden a vivir con este riesgo, con esta susceptibilidad que cualquier movimiento puede hacer que se les revoque sus
sus beneficios de suspensión condicional o estas salidas de sanción alternativa. Hay otro 12% donde, a pesar de las medidas de protección, a pesar que el fiscal le diga no puedes vivir, no puedes estar cerca, por otros factores de familia, de pareja, tienden a retornar a su espacio familiar. Sabemos que las medidas de protección dice que no debería acercarse, pero hacen caso omiso. Ambos entran a conciliar como pareja, entran en este plano de decir, pucha, reconocer, ¿no? Y creo que esto ha hecho que la consecuencia acompañada de la terapia hace que este hombre reconozca. Pero también hay que hablar de este otro sector de los 100 casos, que es el 11%, que solamente viven con sus hijos. Ayer hablaba con un caso que se han repartido a sus hijos, ¿no? Las hijas mayores se han ido con el papá y los hijos pequeños se han ido con la mamá. Hay 11 casos que viven así, que han decidido vivir conjuntamente. Si se han dado cuenta, en el gráfico podemos ver de que la violencia no lleva a nada bueno. Creo que hay que repensar, incluso cuestionarnos de cómo está mi vida para evitar llegar a esta situación. Y esto no son datos estadísticos que hemos sacado del internet, son datos con seguimiento social de cómo un hombre machista, un hombre que ejerce violencia, termina, lamentablemente.